importante, porque va a tener además su relevancia al momento de aplicar los derechos humanos, es cómo estamos conceptualizando los derechos humanos. Y sobre este tema de la conceptualización de los derechos humanos hay importantes corrientes, diversas corrientes. Yo no voy a ponerlos a ustedes a pasearnos por todas las corrientes existentes en el mundo en materia de derechos humanos, pero sí vamos a tratar de hacer una especie de acercamiento a las corrientes más importantes a través de los distintos conceptos que se han elaborado y tratar de crear una ruptura, por lo menos una ruptura epistemológica que nos va a ayudar después a una ruptura práctica e histórica de los derechos humanos. Algunos han denominado, como ustedes ven en las láminas, a los derechos humanos los han denominado derechos constitucionales. En este criterio de derechos constitucionales están ceñidos solamente al derecho constitucional positivo o vigente en un país determinado. Y de plano, en mi opinión, esta denominación de derechos constitucionales no es una denominación apropiada. Otros han dado en denominarlos garantías constitucionales, otros como derechos públicos subjetivos, otros como libertades públicas y otros más como derechos fundamentales. Por cierto que acá recomiendo un texto del autor Luigi Ferrajoli que es bien importante para desarrollar este tema de derechos fundamentales y se llama El derecho de los derechos fundamentales, en donde Ferrajoli, digamos, desarrolla los distintos derechos que constituyen lo que él denomina derechos fundamentales. Así como derechos fundamentales, se ha dicho que son aquellos derechos humanos que han sido reconocidos por los ordenamientos jurídicos del Estado, en la mayoría de los casos reconocidos en la normativa constitucional, esto es, en cuanto se trate siempre de derechos humanos positivados porque se encuentran en la norma, y que gozan al menos en principio, o deberían gozar en principio en la propia Constitución, de un sistema de garantías que sea reconocido por la normativa constitucional y por el resto de la normativa jurídica. En este concepto de derechos fundamentales, que está cercano a la definición de derechos constitucionales, nos tropezamos con la limitación, vamos a llamarla de esta manera, que crea una especie de cinturón de fuerza que no permite salirse de los derechos reconocidos en la Constitución. De manera que en este concepto los derechos humanos son solo aquellos que están constitucionalmente aprobados, que normativamente se encuentran contenidos en la Constitución. Lo que significaría que si alguien tuviese en una circunstancia particular que tuviese que exigir un derecho distinto al contenido constitucionalmente, no podría hacerlo en este concepto restringido, vamos a calificarlo de esta manera, en este concepto restringido de derechos humanos. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que los derechos humanos son aquellos derechos, y entonces allí comienza a calificarlos. Dice, son aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, 5 grupos de derechos, que luego transforma en lo que algunos autores han dado en llamar la generación de derechos humanos, o la clasificación en generaciones de los derechos humanos. Más adelante veremos por qué nos distanciamos de este criterio de clasificación generacional de los derechos humanos, inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación para lograr un proyecto de vida digna. Por supuesto que se trata de un concepto mucho más amplio que el anterior, y por supuesto también que este amplio concepto está determinado por el carácter histórico que Naciones Unidas ha venido siguiendo, digamos la relación cronológica e histórica que ha venido siguiendo en la aprobación de los distintos pactos internacionales o pactos o convenios universales de derechos humanos, es decir, los civiles y políticos en primer orden y finalmente los sociales, económicos y culturales en otra época posterior. Como se deriva de este concepto que ustedes ven en sus láminas, indudablemente que está siguiendo esta doctrina de Naciones Unidas.
Otro concepto de derechos humanos establece que son prerrogativas. Esto de prerrogativas debe ser entendido en el sentido más amplio, es decir, es utilizado como un sinónimo de derechos o de garantías más bien, de garantía, porque prerrogativas suena a veces como a una dádiva. Sin embargo, no se trata de esto. Son prerrogativas que tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual o asegurar, yo diría, asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado para satisfacer sus necesidades básicas. Estos derechos reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de la que forma parte. Como se dan cuenta, este concepto de derechos humanos, mucho más amplio incluso que los dos anteriores, permite entender que los derechos se reclaman frente al Estado y que constituyen, de lo que cual carecen los dos conceptos anteriores, que constituyen un freno a la arbitrariedad o al abuso, una limitación importante en el ejercicio del poder por parte del Estado. Hoy día, como vamos a ver más adelante, hoy día se ha avanzado en entender que no es solo el Estado quien puede vulnerar directamente, lo puede hacer por omisión, sino por omisión frente a la vulneración de terceros. No es solo el Estado, se ha entendido, quien puede vulnerar directamente derechos humanos. También corporaciones privadas pueden violentar, vulnerar derechos humanos fundamentales. Otros conceptos dicen que son atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. Este concepto es parecido al anterior, pero mucho más corto, permite entender también que es el Estado el que debe asegurar y satisfacer estos derechos. Y finalmente, un concepto o una concepción histórico-social de los derechos humanos, a la que en lo particular, no quiere decir que ustedes lo hagan, en lo particular me acerco a ella, establece que los derechos humanos son conquistas históricos sociales de la humanidad. Ya no da la prerrogativa que son otorgados o reconocidos por el Estado, sino que han sido conquistados a través de un proceso de luchas sociales, y de eso está lleno el mundo, desde que conocemos que es mundo, la lucha de la humanidad por lograr mejores condiciones de vida, de manera que son conquistas históricos sociales. Nunca podríamos pensar, por ejemplo, cuando la sociedad esclavista o cuando la sociedad feudal, que una norma que justificaba y veía la esclavitud como legal pudiera hacer desaparecer por sí sola. Fueron las luchas sociales, las luchas de los mismos esclavos, las luchas de los pueblos, las que lograron conquistar la abolición de la esclavitud, porque justamente, o por lo menos de ese tipo de esclavitud, porque la esclavitud personal, física, directa, el sometimiento directo de la persona humana, porque justamente fueron las luchas de los pueblos las que hicieron desaparecer esas normas que justificaban la esclavitud como derecho positivo normal. Decimos, son conquistas históricos sociales de la humanidad oponibles al poder y a los distintos factores que representan ese poder, mucho más amplio, porque ya no solamente es el poder representado por el Estado, sino que puede tratarse de factores representados por cualquier otra forma de poder, que tienen como fundamento, esos derechos humanos tienen como fundamento en su más amplio sentido la dignidad, la igualdad y la justicia. Para poder entender el concepto que hoy día manejan la mayoría de los doctrinarios sobre derechos humanos, tenemos que pasar por tres periodos históricos que permitirán entender a los derechos humanos en la concepción actual. Primero, el concepto o periodo naturalista, en el que el fundamento de los derechos humanos o de los derechos en general está en la persona humana. En este periodo naturalista, los derechos parecen o se entienden como devenidos de la propia condición inherente al ser humano. Es decir, pareciera que en esta concepción primero naturalista y después naturalista, el ser humano nace con estos derechos. No obstante, la realidad hoy día indica que no es así,
muchos seres humanos nacen sin derechos, lamentablemente, sin derechos, sin posibilidad de exigir derechos, pero que es justamente el avance histórico-social en la conquista de estos derechos lo que permite irlos exigiendo e ir obteniendo el respeto a la dignidad y a la igualdad de los seres humanos. Luego tenemos una concepción denominada positivista, en donde el fundamento de los derechos humanos se encuentra en las normas, se encuentra exclusivamente en las normas de derecho positivo que los reconocen. Es decir, que en tanto y en cuanto no sean reconocidas estas normas, estos derechos humanos en el derecho positivo de un país, no serán derechos como tal, y por tanto el ser humano no gozará de estos derechos si no están positivados, normatizados, es decir, contemplados en una ley positiva. En esta concepción, por supuesto, positivista, los derechos quedan limitados al reconocimiento, exclusivamente al reconocimiento legal y no a la posibilidad de alegar los derechos humanos en un momento determinado, independientemente de que se encuentren o no consagrados en una ley determinada. Y finalmente la concepción histórico-social que ya hemos tratado, en donde los derechos humanos surgen, como ya dijimos, como una conquista y evolución histórica que van logrando las distintas sociedades en la lucha por satisfacer las necesidades humanas concretas, es decir, en los distintos periodos históricos, cómo las personas se van organizando, las comunidades, los pueblos se van organizando para conquistar mejores estadios de vida, que reconozcan y respeten la vida, la nutrición, la salud, la educación, la familia, la libre circulación, la libertad de pensamiento, de culto, de religión, la posibilidad de expresarse de viva voz o por cualquier medio de comunicación social. En este sentido, el avance ha sido en los últimos 100 años un avance muy rápido en el reconocimiento universal de derechos humanos y sobre todo en, digamos, este periodo de oro que ha vivido la humanidad a partir de los años 50 del siglo pasado, en donde ha sido sistemático el reconocimiento de derechos no solo positivados, sino que, por ejemplo, como las Naciones Unidas se han expresado respecto al derecho a la información tecnológica, al acceso a la información tecnológica. Aproximadamente en el año 2004, Naciones Unidas ha declarado que el acceso a la tecnología y el acceso a la información tecnológica es un derecho humano fundamental. Cuando 30 años antes, 40 años antes, podíamos nosotros pensar que esto podría ser declarado como un derecho humano fundamental. Es pues la exigencia permanente de las sociedades para cubrir las necesidades más sentidas, las necesidades más concretas, lo que hace que los derechos humanos vayan reconociéndose como tal. Y aquí vemos críticamente la visión que yo doy en denominar visión desintegradora de los derechos humanos. Nosotros vamos a tratar de hacer una ruptura epistemológica posterior con esta visión que desintegra el concepto de derechos humanos y lo parcela, lo compartimenta, lo departamenta en distintas nociones. En esta visión desintegradora que se describe en el concepto que ya tratamos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, los derechos humanos son entendidos en distintas y diversas generaciones, lo que se ha dado en llamar generaciones. Una primera generación es la que produjo los derechos civiles y políticos, estamos hablando de finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, en el reconocimiento primario de estos derechos civiles y políticos. Una segunda generación, que es la generación de derechos sociales, económicos y culturales, y una tercera generación de derechos humanos, esta segunda generación que se comienza a reconocer a partir de los años 60 en adelante, a pesar de la discusión que en 1948 hubo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre los derechos sociales, económicos y culturales y los derechos
derechos civiles y políticos, y en donde sin duda triunfó la visión de la primera generación de derechos, quedando la Declaración Universal de Derechos Humanos como un documento que desarrolla suficientemente los derechos civiles y políticos, y sin embargo, con respecto a los derechos sociales, económicos y culturales, apenas se pronuncia diciendo que los estados, en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus condiciones, irán desarrollando esos derechos sociales, económicos y culturales. Y una tercera generación, que es la generación más próxima de derechos humanos, en donde se reconocen mundialmente los derechos ambientales y los derechos a la autodeterminación de los pueblos. Aunque ciertamente ya habían pronunciamientos anteriores sobre estos derechos de forma muy general a finales, en las últimas 2-3 décadas del siglo pasado, se vienen pronunciando los distintos instrumentos internacionales, el foro internacional, el derecho internacional, vienen pronunciándose, y la política internacional también, sobre la importancia de los derechos ambientales y la importancia del respeto a la autodeterminación de los pueblos. En esta visión hay una fragmentación de los derechos, fragmentación que se da tanto cronológicamente como en la visión que se tiene de la importancia o relevancia que cada uno de estos grupos de derechos tiene. Por ejemplo, esa fragmentación de derechos humanos nace, como ya les he explicado, en la Declaración de Derechos Humanos, y se expresa en la compartimentación, si esta palabra se permite, que se hizo en el caso del sistema interamericano de derechos humanos con dos grandes pactos. Por un lado, inicialmente, el pacto que desarrolla los artículos generales de la Declaración de Derechos Humanos, que desarrolla los derechos civiles y políticos, conocido como Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y por otro lado, ya con posterioridad, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Estas generaciones tienen su origen, de alguna manera, en el siglo XX. Ya a partir del año 45, sin tomar en cuenta la progresividad de las luchas de los pueblos, por ejemplo, contra el colonialismo, por la plena independencia, por la igualdad de todas las naciones en el mundo, no se incluyen estos derechos de manera precisa ni se desarrollan. Pero sin embargo, a finales del siglo pasado sí comienzan a desarrollarse. Otros conceptos de derechos humanos en sentido amplio y en sentido estricto los vamos a conseguir en la subsiguiente lámina. Son derechos en sentido amplio que son inherentes a la persona humana y que se derivan de la dignidad de los seres humanos, resultando fundamentales en un determinado estadio de evolución de la humanidad, por lo que estos derechos reclaman una protección jurídica. Esa es una noción genérica. El doctor Pedro Niken, por ejemplo, hace parte de esta noción bastante amplia de los derechos humanos. Y en sentido estricto, los derechos humanos son esos mismos derechos que son reconocidos y se derivan de la dignidad humana, pero solo en la medida en que ese grupo de derechos, en sentido estricto, son reconocidos y consagrados en las leyes positivas vigentes. El nuevo paradigma histórico-social de los derechos humanos pretende al menos tres cosas. Eso lo van a ver en la siguiente lámina, en donde se caracteriza por tres cosas, tres elementos que, digamos, dan cuenta de esta nueva visión, este nuevo paradigma de aceptación casi universal ahora, histórico-social de los derechos humanos. Los derechos humanos en principio no son solo un conjunto de normas, sino que son ciertamente un conjunto de normas, pero que han ido conquistándose a través de la historia. Entonces se incorpora el elemento histórico a ese conjunto de normas. No han nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, no han nacido por obra y gracia de un Dios divino, no han nacido porque un ser humano nace y arrastra consigo esos derechos desde que nace, sino que han ido conquistándose a través de la historia. Y este es el nuevo elemento que se incorpora de manera específica a ese conjunto de normas
con que antes era entendido simplemente los derechos humanos. En segundo lugar, son procesos históricos mediante los cuales el ser humano, los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, luchan por alcanzar condiciones que les permitan vivir sus vidas con dignidad. Se incorpora entonces el elemento de la lucha del ser humano por alcanzar mejores estadios de vida, por condiciones mejores, por lograr una sociedad más justa, lleve cual lleve el apellido que sea, pero una sociedad mucho más justa. Y en tercer lugar, que estos procesos históricos en los que hombres y mujeres luchan por la dignidad y luchan por mejores estadios de vida, han ocurrido en contextos y realidades específicas, en las que han existido condiciones que se han convertido indudablemente en obstáculos para acceder a la plena realización humana. El ser humano frente a esos obstáculos ha decidido vencerlos, y los ha vencido tomando como bandera indudablemente la lucha por los derechos humanos y la conquista de esos derechos y de los mecanismos que permitan que la realización absoluta del ser humano sea real y no sea simplemente una panacea escrita en normas.